nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Evangelio según Juan. Y me gustaría que tuvieran lapicito y escriban, amén. Que de eso que escribamos lo podamos estudiar en casa y lo podamos poner por obra, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, yo leo el 6 y ustedes el 7 y así hasta que terminemos en el versículo 12, amén. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Leamos todos juntos el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Dando en gloria a Dios puede estar cómodo. ¡Gloria a Dios! Los amigos y hermanos vía internet los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos hable, amén. Que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Siempre en la palabra encontramos hombres y aún pueblos enteros que quizás no entendieron las palabras del Señor Jesucristo. Hombres que quizás no comprendieron lo que el Señor quería manifestarles en ese momento. Porque a veces las palabras del Señor eran bastante difíciles, amén. Las palabras del Señor eran bastante difíciles y, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a los discípulos en el lavamiento de los pies que les iba a lavar los pies, ellos no comprendían esto. Y Pedro quizás se enfureció un poco y le dijo, no, Señor, a mí tú no me lavas los pies. Pero el Señor le dijo, lo que hago, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Entonces hay cosas que quizás no entendemos hoy, pero Dios quizás nos las puede explicar en el día de mañana. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, versículo 12. Allí, como diciéndole, no se preocupe por lo que a veces no entiende, porque en algún momento lo podrá comprender. Allí en el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros. 16, 12, que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Explicándole a los apóstoles, porque los apóstoles también eran en un momento, no entendían las palabras del Señor, y Él les dice, mejor no se preocupen, lo que vendrá después, esto se los hará saber el Espíritu a ustedes. Y si miramos la palabra del Señor, hoy quizás no todos entenderán o no todos entenderemos la palabra del Señor. No todos oiremos las palabras del Señor. Quizás algunas personas, o la Biblia misma se refiere a algunas personas que quizás cuando leen el Antiguo Testamento se quedan pegados en el Antiguo Testamento o se quedan como sin salida, sin entender para dónde ir, se quedan sin saber qué es lo que quiere decir el Señor, así como cuando Felipe estaba explicándole al hombre etíope, porque no entendía, se quedaba lo mismo pegado allá atrás
en las cosas que él no comprendía. Entonces, hermanos, hay cosas que quizás no vamos a comprender, pero hay cosas que quizás sí las entenderemos por medio del Espíritu. Si usted se lee en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hermanos, no entendieron muchas cosas, y hoy hay hombres que no entienden muchas cosas. Amén. Hay personas que no entienden mucho el Evangelio, o quizás hay personas que se les puede explicar muchas veces el Evangelio, pero no entendemos. Amén. Y quizás en la iglesia, amén, vamos a lo que es la iglesia, porque quiero que tomemos un tema y es como el requisito personal, amén, un requisito que nosotros debemos tener como para hacer una evangelización bien hecha, amén. Y creo que es importante que nosotros cumplamos los requisitos, así como nosotros, cuando una persona entra a una empresa, es importante que cumpla los requisitos de la empresa. Si no los cumple, entonces estará en aprietos, estará en dificultades, estará en problemas, amén. Y no se preocupe por lo que no entiende, amén. A veces no entendemos cosas, porque hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Eso sí dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros. Hay cosas que son misterios, pero hay cosas que son reveladas a todos los hombres. Amén. Si vamos a la palabra del Señor allí en 1 de Corintios, y hoy vamos a voltear un poquito la Biblia, capítulo 2, dice la palabra del Señor: 2:9 dice: antes bien, y se está refiriendo a esto, a las cosas que son reveladas a los hombres en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El versículo dice algo importante. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Hay algo importante y es en lo que debemos de iniciar. El Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios es el que debe formarnos a nosotros. Amén. Es el que debe enseñarnos a nosotros. Es el que nos enseña a nosotros a movernos, el que nos enseña a nosotros a caminar, el que nos enseña a nosotros la vida nueva en Él, el que nos enseña todo lo nuevo en Cristo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: todas las cosas son reveladas por el Espíritu. O sea que donde hay un espíritu apagado, ¿hay qué? Poca revelación. Donde hay un espíritu apagado, hay poca búsqueda de Dios. Donde hay un espíritu que no está bien apagadito, entonces no sentimos absolutamente nada cuando vamos a los cultos. Donde hay un espíritu apagado, entonces no sentimos la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, cosa que oído no oyó, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos,
mire lo que ha mostrado Dios, o las cosas que ha mostrado Dios a nosotros, amén. Porque había como una discusión entre los apóstoles y ellos decían, no, la salvación es solamente para los judíos. Pero Pablo se encarga de abrirle los ojos, de demostrarles que esta salvación también ha sido revelada a nosotros, a los gentiles, amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 3, en adelante, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, mire, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, mire, es una revelación que Él hace. Quizás ellos discutían y se preguntaban, no, para los gentiles no es para nosotros. Pero Pablo lo aclara y dice, es un misterio, amén. Pero hoy es revelado, los gentiles hoy hacen parte del cuerpo del Señor. Entonces nosotros hoy hacemos parte del cuerpo del Señor. ¿Para qué? Amén. ¿A fin de qué? Porque si hacemos parte del cuerpo del Señor, es para algo. Pero también le fue mostrado y nos muestra en Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Ahí adelantico está Colosenses. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, el Espíritu empieza a revelar ¿qué? La palabra. Empieza a dar el conocimiento, empieza a dar lo que realmente nosotros conocemos o lo que realmente nosotros entendemos del Evangelio. Eso todo nos lo ha dado el Espíritu de Dios. Es importante, amén. Entonces, uno de los requisitos que nosotros debemos tener o que el cristiano debe tener es que el Espíritu de Dios realmente more en nosotros, viva en nosotros, esté en nosotros, haga las obras por nosotros. Nosotros no hacemos las obras las hace el Espíritu de Dios, amén. Como dijo el Señor, las obras que yo hago, yo no las hago, las hace ¿quién? Mi Padre que mora en mí. Entonces, hermanos, lo mismo tiene que ser nosotros. El que está en nosotros, que sea el que haga las obras. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, volvemos al versículo. Dice la palabra del Señor, allí en Juan, porque hay algo importante, dice, en el versículo 10, Juan 3:10, dice, y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando uno es ducti en algo, cuando usted sabe algo, usted habla de eso, amén. Si no sabe de eso, pues no habla, ¿sí o no? Si a mí me preguntan cómo es, por ejemplo, hacer ensaladas, yo digo, no sé. Pregúntele a los expertos de la ensalada, ¿cierto? Si a mí me preguntan cómo se toca el piano, yo, más o menos sé, pero no puedo explicarle porque no lo sé, ¿cierto? Pero si a usted me pregunta algo, si me dice, hermano, ¿usted qué sabe del Señor? Yo digo, bastante, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos, ¿qué?
hablamos. Amén. Nosotros no podemos hablar lo que no sabemos, ¿cierto? Y por eso el Señor se preocupó en esto. Mire, los judíos quizás eran ductis, sabían mucho de la ley, ¿cierto? O saben mucho de la ley. Pero más sin embargo vieron cosas que no pudieron responder, o sea que la ley no la sabían todas, o sea, estaban cortos en cosas simples que hoy quizás nosotros conocemos. Entonces nosotros de lo que sabemos que hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿De qué habla usted? Amén. ¿De qué hablo yo? ¿O de qué debe hablar el cristiano? Amén. A veces hablamos cosas que no están en la corriente de un cristiano. Amén. Pero debemos de estar en las cosas que son del cristiano. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué testifica usted? Yo a veces les digo, nosotros no hemos visto nada. Amén. ¿Cierto? En nada en cuanto al Señor. Pero hemos visto la obra del Señor ¿en quién? En cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que testificar? Que Cristo ha hecho algo ¿en qué? En nosotros. Y de eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Porque de lo contrario, ¿qué hablaríamos? No, nada, ninguna cosa. Dice la palabra del Señor porque Pablo se preocupó en esto, el Señor se preocupó en esto, en 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios. 1 Corintios 9, 19. Dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mire lo que hacía Pablo. Pablo se metía en los grupos, haciéndose como del grupo. Amén. Mire, vivimos en un país extraño, ¿no? Para muchos. O para todos, ¿cierto? Porque casi ninguno nacimos aquí. De pronto madre nació aquí, ¿cierto? Pero a veces queremos ser más de nuestra nación, ¿no? Queremos ser más de nuestro país. No, es que yo soy de allá y, mejor dicho, y levanto la bandera, ¿cierto? Mire, le pongo este ejemplo. ¿Qué sentiría un extranjero en nuestro país? ¿O qué sentiría usted cuando viene un extranjero, un americano a su país y le levanta la bandera en su país? La bandera propia de él, que levante la bandera americana en su país. ¿Qué siente usted? Yo digo que siente algo raro. Usted dice, o que le ponga la bandera así en alto. Este es nuestro país, ¿cierto? Seguramente usted no le va a... Que venga por ejemplo, alguien supongamos, de China, y le ponga la bandera allá en Medellín, así en toda, donde la casa de él bien grandota, así que se vea para todos lados. ¿Usted qué piensa? ¿Uno qué pensaría? Y si usted va y le sirve comida, y el chino dice, no, yo me hago, es que yo como chino. ¿Usted qué piensa? ¿Ve este chino malagradecido? ¿Cierto?
Porque esto es lo que hacía Pablo. Pablo decía, con los judíos, pues me hago el judío. Con los gentiles me hago el gentil. Con los romanos me hago el romano, ¿cierto? Con los de Atenas me hago el ateniense, ¿cierto? Entonces, no andaba diciendo, es que yo soy Pablo el romano. No andaba diciendo, es que yo soy Pablo el judío. Es que yo soy, no. Y eso es lo que quiere Dios. Quizás con nosotros que hemos empezado, que hemos iniciado esto aquí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con los suecos me hago qué? Ay, sí, tocó como dicen, me hago el sueco. Hermanos, me hago el sueco. ¿Cierto? Y yo a veces les digo, hermanos, hay que comer comida sueca, ¿cierto? Cuando vayan a los restaurantes, pidan comida sueca. Eso es cierto. Usted dice, ay, no, que verá comer cheddar. ¿Saben de qué? ¿Cierto? Con Stroganov, ¿cierto? Pero hermanos, tenemos que hacernos a ellos, acercarnos a ellos en todos los sentidos. Entonces, hermano, mostrar el evangelio a otras personas personalmente puede ser difícil en la medida en que yo no esté bien plantado con el Señor. Amén. Mire, si yo voy a mostrar el evangelio, ¿qué muestro a ellos? ¿O qué tengo que mostrar a la gente? ¿Cierto? Primero tengo que mostrarles una necesidad, ¿cierto? Segundo, tengo que mostrarles un Salvador. Vamos a hablar de lo que sabemos, ¿no? Amén. De lo que sabemos, porque no sabemos otra cosa. Hay una necesidad, ¿sí o no? ¿De qué? De que el hombre es pecador, ¿cierto? De que el hombre está perdido. Y esto quizás requiere un poco de más sacrificio en nosotros. Pero que esa necesidad puede ser suplida con el Señor Jesucristo. Amén. Que esa necesidad puede ser llevada por el Señor Jesucristo. Pero todo que esté basado por medio de la palabra. Amén. Todo que esté basado por medio de la palabra. Entonces hermanos, dice uno, es que sí, todos somos pecadores. No es decirle a la gente todos somos pecadores, no. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron nos destituyeron. Suena diferente, porque ya no es usted el que lo dice, ya es la palabra la que está diciendo. Amén. Y es otra cosa diferente cuando dice la palabra. No es directo, hay que ir cambiando la forma. O sea, la forma de decirle las cosas a la gente. Entonces, hermanos, antes de yo hablar de lo que sé, yo tengo que cumplir los requisitos de lo que voy a hablar, ¿cierto? Antes de usted ser maestro, ¿qué tiene que ser? Un estudiante, ¿cierto? Y ese estudiante tiene que graduarse y tiene que entender bien cuál es el tema que está estudiando, ¿cierto? Luego ya sí se llama profesor. Amén. Entonces nosotros quizás llegamos aquí y vinimos hasta aquí al Señor. Entonces ahora somos ¿qué? Llamados cristianos, ¿cierto? Y eso ha conllevado un camino quizás largo para unos, corto para otros, pero ahora somos llamados cristianos. Pero un llamado cristiano, lo primero que debe presentarse es la seguridad propia de la salvación. Mire, hermano, la seguridad propia de la salvación tiene que presentarse en cualquier lugar. Amén. Si usted le pregunta, ¿usted está seguro de que es salvo? ¿Usted qué responde? ¿Usted titubea? ¿O usted lo grita a cuatro vientos? Porque no puede, o sea, yo no puedo presentar algo que no lo sé, ¿cierto? Si yo voy a presentar a alguien, yo tengo que saberlo. Entonces, si yo le voy a presentar a alguien la salvación, yo tengo que estar seguro de mi salvación, ¿cierto? Si no, entonces, ¿qué estoy presentando? No estoy presentando algo con seguridad. La respuesta que uno debe tener cuando le preguntan, ¿usted está seguro de que es salvo? ¿Qué dice uno?
completamente. No, completamente. Si yo no digo que soy completamente, pues ahí estamos luchando. Eso da duda. ¿Cierto? Eso genera desconfianza. Eso genera temor en la otra persona. Pero usted está completamente seguro de que va a ser salvo, sí, con la ayuda del Señor, estoy completamente seguro que seré salvo para el reino de los cielos. Y entonces quizás le preguntan, ¿pero por qué? Entonces uno dice, debe presentar, porque Cristo ha hecho todo por nosotros. No hay que titular el por qué. ¿Por qué? O sea, el por qué soy salvo. Porque Cristo lo ha hecho. Cuando yo presento a Cristo, Cristo hace las cosas. Amén. Pero si yo no lo presento, no, es que yo soy salvo porque, mire, soy bueno, soy una persona diferente. No. Presento mi salvación cuando digo porque Cristo es el que hace la obra. Amén. Porque Cristo es el que trabaja en mí. Porque Cristo es el que quiere vivir en mí. Léase 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, mire, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Entonces, conforme a lo que está ¿qué? Escrito. Amén. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, 2, versículo 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Dice, creí. Entonces, tenemos que estar completamente seguros de lo que está aquí escrito. O sea, si yo no estoy seguro de lo que está escrito, yo genero duda en cualquier momento. Amén. Y esto viene a algo. Si, por ejemplo, hoy dijéramos, los que estamos aquí, si el Señor viene hoy, ¿nos iremos con Él? Sí, uno tiene que estar completamente seguro. Amén. ¿Cierto? Porque lo contrario, si uno titubea o se dice, mire, no está seguro de lo que hace. Tenemos que estar completamente seguros. A diario. Y sigue diciendo el versículo. Conforme a lo que está escrito, creí. Dice, por lo cual hablé. Entonces yo hablo lo que creo. Amén. Pero lo que creo es lo que está aquí escrito. Hablo la palabra del Señor. Y dice, nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Amén. Entonces creemos y hablamos de lo que está escrito. Y sigue diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, hermanos, si creemos esto, entonces creemos que Jesucristo nos va a levantar algún día, ¿cierto? Amén. Si morimos, sabemos que vamos a resucitar. De eso tenemos que tener la plena certeza. Amén. Plena seguridad de esto. Entonces, hermanos, la propia salvación de nosotros debe ser el punto importante para yo presentar a Jesucristo. Amén. Mi salvación debe ser el punto importante para yo presentar la salvación a otros. Porque de lo contrario, si yo no estoy seguro de la salvación, entonces, hermanos, otros quizás vayan a dudar de esto. Pero si estoy seguro, hermano, ahora sí usted puede presentar la vida que Cristo tuvo. Usted puede presentar a Cristo como su Salvador, pero puede presentar a los hombres lo que sucede. Puede decirle a los hombres que están muertos, que necesitan regeneración. Porque si usted se lee la palabra del Señor en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Amén.
pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, hermanos, si estamos seguros de lo nuestro, podemos presentarle a otros lo que somos nosotros. Porque ¿qué dice el versículo en Juan donde leímos? Lo que sabemos que hablamos. Amén. ¿Y qué dice el otro pedazo? ¿Ah? Y lo que hemos visto, testificamos. Mire, ahí usted puede testificar claramente de que Cristo sí le ha salvado. Leas Efesios capítulo 2, versículo 1. No les voy a tomar mucho tiempo, como hasta las 9 de la noche. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si yo le digo a otro que que necesita salvación, que hay pecado, que el pecado le está matando, que el pecado es algo que mata al hombre, pero tengo que darle la contraparte, amén. Tengo que darle el sentido de que para qué va a venir a Cristo. Entonces tengo que darle el sentido. Mire, yo antes estaba muerto, pero Él ahora me ha dado, ¿qué? Vida eterna, amén. Me ha dado salvación. Ahora me ha perdonado. Ahora mire mi vida. Pero así podemos mostrar nuestra vida cuando estamos seguros de la salvación que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, hermano, perdida está la gente, ¿cierto? Pero la Biblia da la salida. Perdidas están muchas personas, pero la Biblia nos enseña que también por medio de parábolas nos ha enseñado cosas importantes. Si usted se mira la parábola del hijo pródigo, amén, ¿dónde estaba perdido, cierto? Si se mira la parábola de la moneda perdida, ¿cierto? También puede darle mucha enseñanza. O si se mira la oveja perdida, también le puede dar mucha enseñanza. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros debemos estar atentos en la palabra del Señor para poder enseñar a otros. Si le presento esclavitud, amén, tengo que estar completamente seguro porque está esclavo. Si usted se lee Juan 8:34, nos presenta que si somos esclavos, si estamos en el pecado, ¿somos qué? Esclavos del pecado. Pero Cristo pagó el precio. Entonces, es el problema, pero también la solución. Amén. Problema, pero también la solución. O sea, si yo le presento un mundo perdido, tengo que presentarle la solución. Si yo le presento esclavitud, tengo que presentarle también que otro puede pagar para sacarlo de la esclavitud. Y si usted se mira en Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 20, permítame decir segunda o primera, debo de estar seguro de que esa persona va a mirar las cosas de otra forma. Entonces, primera de Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Presentarle el precio que Dios ha pagado, o el Señor ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a la segunda. Y quizás es un requisito importante en que nosotros debemos cumplir, o que cada cristiano debe estar atento a cumplir esto. Y es amor y obediencia. Yo les he dicho que qué es lo que es amor. Y lo vamos a ver un poquito. Dice Juan 14:15, y un versículo muy conocido: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo se encargó de escribirlo claramente en Corintios capítulo, primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, y le explica qué es el amor. Amén. Y explica el amor, y es el mismo amor de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el mismo amor, no es otro amor.
A veces le decimos a la esposa, el amor es sufrido, ¿cierto? O a veces le decimos a las, no, es que el amor es sufrido, ¿cierto? Todo. Pero no comprendemos en realidad lo que está diciendo, lo que estamos diciendo. Porque dice el versículo 4, el amor es sufrido, es que benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Y esto hace referencia a qué? Esto hace referencia a el segundo mandamiento que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo lo amo, entonces soy benigno. Si yo lo amo, no tengo envidia, no soy jactancioso. Si yo lo amo, nada me envanezco contra él, ¿cierto? Y dice, no hace nada indebido, ¿amén? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un cristiano en obediencia al Señor es lo más bonito que hay. Amén. Un cristiano en obediencia a su palabra es lo más bonito que hay. Pero para yo presentar a otros lo que yo tengo que ser lo primero. Amén. Para yo enseñarle matemáticas al otro, tengo que saber de matemáticas. Amén. Para yo enseñarle el cristianismo del verdadero evangelio que salva y da vida eterna, tengo que conocer el evangelio. Y vamos a este, y con este terminamos, porque esto va como largo. Mejor dejamos para otro día. Amén. Esto está como una dominical. Dice, conocimiento de la palabra. Mire, hermano. De lo que sabemos que hablamos. Si el carpintero se va a hacer una casa y no lleva martillo, le tocará devolverse, ¿no? Y buscar el martillo. ¿Cierto? Pero es mejor que el martillo esté en la caja de herramientas, ¿cierto? Porque si lleva la caja de herramientas, entonces no tendrá que devolverse. El cristiano tiene su caja de herramientas, ¿cierto? Y bien grande. Amén. Para todo. Absolutamente para todo. No es solamente para yo leerme, no, hermano. Vea, tenemos que diferenciar dos cosas. Amén. Lectura de la palabra y estudio de la palabra. Amén. Porque lectura es cuando a veces digo, es que no me puedo dormir. Me voy a leer 3 capítulos y caigo dormido. Eso es lectura de la palabra. Amén. Estudio de la palabra, si acaso, cojo 3 versículos. Si acaso. 3. Con 3 versículos, ¿quién me va a enseñar? Amén. El Espíritu. Amén. Si yo estoy dispuesto, el Espíritu está dispuesto. Eso es como el Señor cuando le dijo cuando le dijo, ¿quieres ser limpio? Sí quiero, ¿cierto? ¿Quieres estudiar la palabra? Sí quiero, Señor. Pues empieza Dios a hablarle, amén, a enseñarle las cosas. Entonces, hermanos, 2 de Timoteo 2. Uy, esto era como para. 2 de Timoteo 2:15. Ya vamos terminando, hermanos. No les voy a quitar mucho tiempo. ¿Verdad que 1:30 es bastante? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No para que la palabra no es para discutirla, amén. Mire, cuando se le presente a alguien que sepa, que conozca, es mejor decirle, ¿cree usted que esta es la palabra?
¿Cree usted que este verdaderamente es el Evangelio? Si este es el Evangelio, hablamos. ¿Por qué? Porque con eso hago yo, lo comprometo. Si él me dice sí, entonces si le saco unos versículos no los va a poder reprochar. Porque ya digo, entonces no crea la palabra. Tenemos que saber que las personas a veces sí creo la palabra cuando me conviene, no cuando no me conviene. Entonces no crea la palabra, ¿cierto? Entonces es algo muy diferente. Entonces mire, si nos presentamos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos que tener un estudio verdaderamente de la palabra. Y si usted mira, hay una hojita adelante, 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. A veces leemos un versículo que en la carta a Timoteo, y es, nadie tenga en poco tu juventud, ¿cierto? Pero eso conlleva un trabajo, amén. Nadie tenga en poco tu juventud, sí, ¿cierto? Pero es que Timoteo sabía que desde la niñez, o sea, no es porque no, es que es joven y ya, no, joven pero estudiado, amén, ¿cierto? Joven pero sabía el tema de que iba a hablar, amén. No era que, es que es joven y ya nadie tenga en poco tu juventud, no, hermanos, las cosas a veces no caen del cielo como el maná, amén. A veces hay que buscarlo, amén. Amén. Que nos caiga del cielo, pero buscándolo, amén. Entonces, hermanos, hay que buscarlo. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, si escudriñamos esto, nos va a hacer mucho más fácil las cosas. Si usted se mira en Hebreos 4:12, hay otro versículo que enseña sobre lo que es la palabra, y dice, porque la palabra de Dios es viva, viva. Cuando yo presento un evangelio a través de la palabra, si es viva, entonces ¿qué? Obrará, ¿cierto? Obrará, hará el cambio que tenga que hacer. Entonces la gente se convencerá de que este evangelio es para salvación y vida eterna. Pero hay que escudriñarla primero, amén. Hay que escudriñarla, amén. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, amén, Juan 5:39, está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice, viva y eficaz. Cuando algo es eficaz, es algo que funciona, amén. Si usted me dice, es que el albedón sirve para el dolor de cabeza, yo le digo, pues yo no sé, porque yo no sufro de dolor de cabeza. Pero si usted está seguro de eso, usted dice, sí, es así. Entonces yo estoy seguro que esta palabra es para perdón de pecados y para ir el camino al cielo. Entonces estamos seguros que es así. Entonces, más cortante, amén. Dice la palabra, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Si le presentamos a las personas este evangelio a través de la palabra, seguro que va a ser mucho mejor. Porque a veces nos presentan cosas, es que yo creo que es así. Es que yo creo que el Espíritu viene todas las noches a las 2 de la mañana. Mano, eso no lo dice en ningún lado, ¿cierto? Porque hay gente que sale con cosas, con estas cosas. No es que a nosotros, mejor dicho, dejémoslo hasta ahí. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a esto, seguros de que esta es la salvación para todos los hombres, seguros de que esta es la mejor guía para todas las personas. Amén. Seguros de que esta es
lo que Dios ha traído para que nosotros alcancemos la vida eterna. Entonces, hermanos, mire, el estudio de la palabra, la seguridad de que usted va a alcanzar salvación y vida eterna, y la obediencia en amor a las cosas de Dios, son cosas fundamentales que uno debe tener cuando vamos a presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Elementales. Amén. Porque si uno va a decir, sí, vaya, yo por ahí a veces pienso, sí, cuando yo salgo a evangelizar, sí, el pastor que va conmigo me lo puede dejar a mí. Pero qué bonito es cuando un hermano es capaz de presentar el Evangelio. Porque es que el Señor, uno dice, el pastor, sí, pero el Señor nos mandó ¿a quién? A todos. Él no dijo que el pastor, él dijo que a todos. Qué bonito es cuando yo, sí, el Señor Jesucristo vea, salva, perdona pecados, da vida eterna. Entonces, eso me da más seguridad a mí que Dios puede hacer la obra en las personas. Cuando yo mismo presento al Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, amén. Que nos ayude en el estudio. Porque en la seguridad de que somos cristianos, hermanos, eso está más convencido, ¿cierto? En la seguridad de que este es el Evangelio de la salvación y la vida eterna, eso lo está muy seguro. Y que la gente se convenza que verdaderamente Dios cambia y Dios da vida eterna por este Evangelio. Soberano y eterno Dios, Padre Santo Celestial, la gloria, Señor, es para ti, Dios mío. Señor, enséñanos cada día más que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable cada día más, nos guíe, Señor Jesucristo. Oh, nos forme, nos corrija, Señor Jesús, si hay que corregir algo, Dios mío. En tu nombre, Santo Padre Eterno Celestial, te lo rogamos, Señor Jesucristo. En tu nombre, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Dios mío, Señor mío, Padre Santo. Oh, soberano Dios. Grande, maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Señor. Padre bendito, en tu nombre santo, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios. Señor Jesús, Padre celestial. Gracias, Dios. Tu nombre santo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoraré, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santo
Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor. En esta hora te pido, Señor, que nos guarde, Señor Jesús, que guarde a mis hermanos, Señor, Padre eterno. Guarda, Señor, tu iglesia, Señor Jesús. Guarda, Señor, tu iglesia, Padre eterno, en tu nombre santo. En esta hora te entregamos nuestra vida, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor Jesús. Guarda, Señor, guarda, Señor, guarda nuestros corazones, Señor, guarda, Señor, nuestra vida, Padre celestial, en tu nombre santo. Gloria a Dios, santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. Bueno, el Señor nos ha hablado en esta noche, amén, que Él está con nosotros, amén. Bueno, con gloria a Dios queda este servicio despedido. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos.